vamos a repasar, ¿listo? Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es PCR, como ustedes ya saben, es una técnica que nos va a permitir la detección de muchas copias de pequeñas cantidades de ADN y acuérdense en que esto es una técnica in vitro, que la reacción en cadena polimerasa es una copia de lo que pasa en el proceso de replicación. Acuérdense que es una herramienta en todo lo que tiene que ver biología molecular y puede ser usada para la identificación de especies y de cepas de diversos microorganismos. Es una técnica simple que tiene por objeto, vuelvo y repito, generar gran cantidad de un ADN de interés de lo que queremos tener y que amplifica secuencias del ADN particular. Acuérdense que si yo quiero detectar un gen de Newcastle, si quiero detectar un gen de moquillo, si quiero detectar lo que yo quiera detectar, lo puede hacer esta técnica. Es una técnica muy robusta, es rápida, flexible y hoy en día es de gran apoyo. Es una técnica muy sensible y muy específica. ¿Listo? Entonces el PCR, ya les había dicho que para que se pueda hacer un PCR se necesita de, por supuesto, de la muestra, que en este caso es un ADN molde. Se necesita de una enzima que es la ADN polimerasa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de dónde sale la ADN polimerasa? ¿De dónde el señor Mullis sacó esta DNA polimerasa? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, yo les digo. Esta Taq polimerasa, que es lo que él buscó en una bacteria que se llama la Thermophilus aquaticus, en unas algas, él la buscó y es una enzima que es una enzima que resiste altas temperaturas, es una enzima termoestable, ¿no? Eso fue lo que hizo el doctor Carl Mules. Acuérdense en que toda reacción de PCR necesita de un cofactor, que en este caso es el magnesio, el cloruro de magnesio, que es importantísimo para que se pueda llevar a cabo una reacción en cadena de la polimerasa. Se necesita de los ladrillitos, que son los DNTPs. Acuérdense que los DNTPs son los que ayudan a formar la cadena de ayuda a formar la cadena complementaria. Entonces, también tenemos estos, su nombre común son los, o sea, cuando uno dice DNTPs, su nombre común es desoxinucleótidos trifosfatos, ¿no? Entonces, acuérdense que son la adenina, la timina, la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿cierto? Entonces, estos son los ladrillitos para construir la cadena complementaria, lo que queremos detectar. También, vamos a ver qué más tenemos, los cebadores, que son los primers, ustedes lo conocen con los nombres de cebadores o primers o oligonucleótidos, que son secuencias cortas de 20 a 25 nucleótidos generalmente y son secuencias específicas del genoma de las cuales son complementarios, o sea, lo que nosotros queremos detectar, pues tenemos que saber mandar sintetizar los primers. También tenemos que tener en cuenta que la eficiencia y la especificidad de la reacción de los cebadores es demasiado importante. Entonces, cuando uno quiere determinar o hacer un protocolo o estandarizar una técnica, uno tiene que saber cómo los diseña, ¿no? Porque si uno no lo sabe diseñar, pues uno no va a tener buenos resultados. Entonces es importante diseñarlos cuidadosamente para obtener el producto de interés con un alto rendimiento. ¿Y para qué? Para evitar la amplificación de secuencias no deseadas y así nosotros podemos manipular y obtener el producto que nosotros deseamos. Estos primers, yo les había dicho que es entre 20 y 25 pares de bases. No pueden ser complementarios entre ellos porque pues no serían unos buenos primers
Y acuérdense que deben tener una temperatura de fusión similar. ¿Preguntas? Bueno, también de pronto algo que se me olvidó decirles es que cuando uno añade el cofactor que es el magnesio, el cloruro de magnesio, es importante tener en cuenta que las DNA polimerases son enzimas termoestables y necesitan de los cationes, y en este caso de los cationes divalentes, que son los que van a apoyar a la construcción de que se unan los DNTPs y empiecen a formar la cadena. A ver qué más hay acá. Acuérdense que siempre hay un primer forward y un reverse porque la cadena se abre, ¿no? Entonces, al abrirse tenemos que tener cuidado de que un primer se una a un lado y el otro primer se una al otro lado. Acá de pronto no me apareció, pero toda enzima tiene que tener un buffer, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la enzima que uno compre, pues la empresa le va a brindar a uno un buffer que sea aproximadamente entre un pH 8.3 y 8.8, 8.9, que nos va a permitir a nosotros pues que se complete las cadenas de DNA complementario. ¿Preguntas? ¿No? No, señora. Bueno, entonces sigamos. Es importante repasar para... Entonces, esta es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? El primer paso, que yo ya les había mencionado, que es el paso de desnaturalización. ¿Y qué es lo que pasa en la desnaturalización? El ADN, que es de doble cadena, ¿cierto? Se separa. ¿A qué temperatura? Una temperatura alta, ¿cierto? Acuérdense que yo les dije que guanina y citosina tiene 3 enlaces de hidrógeno, entonces la cadena se hace un poco más fuerte, ¿no? Es más fácil destruir la de adenina-timina que la de guanina-citosina. Entonces, cuanto mayor sea la proporción de guanina-citosina, pues mayor es la temperatura que se necesitaría para separar estas hebras de ADN. Generalmente las temperaturas de desnaturalización son a cerca de 94, 95, 96 grados centígrados, que es la temperatura más alta que puede resistir la enzima, la TAC polimerasa, ¿cierto? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Después viene el segundo paso que ustedes ven ahí, que es el de annealing o anillamiento. Y este paso, acuérdense que la temperatura para que se lleve a cabo un anillamiento es lo más crítico, ¿cierto? Y depende de lo que ustedes quieren determinar, depende del diseño de los primers y dependen de la temperatura melting. Si la temperatura de anillamiento es muy alta, los oligonucleótidos o los primers hibridan mal con el molde o pueden hibridar mal o no hibridar. Entonces, pues el rendimiento de la amplificación va a ser muy bajo. Y entonces, si por el contrario, esta temperatura de annealing es muy baja, entonces también vamos a tener un problemita que es que el primer puede unirse en forma inespecífica, dando lugar a amplificación de fragmentos no deseados, o sea, dan fragmentos no específicos. Y por último, tenemos el tercer paso, que es el paso de extensión o elongación, como lo quieran llamar, y este paso, pues ahí viene y trabaja la DNA polimerasa, ¿cierto? La TAC polimerasa, y esta TAC polimerasa trabaja entre 72, 73, 74 hasta 78 grados centígrados, de acuerdo a la casa comercial, de acuerdo a lo que ustedes, cómo la adquieran, entonces esa es la temperatura. Entonces, eso era el repaso. Acuérdense que lo que es denaturación, anillamiento y extensión, eso es un ciclo. Y acuérdense que mínimo para hacer un buen PCR se tienen generalmente de 30 a 40 ciclos para que se pueda amplificar lo que nosotros queremos hacer.
Esto ya lo vimos. Entonces miren el dibujito, denaturan, anillan, un ejemplo de anillamiento y extensión. La DNA polimerasa empieza a extender. Entonces, ahí se los dejo, abren, anillan y extienden. Listo. Después de todo este proceso se lleva a cabo una identificación de los productos de PCR. Ustedes ven a mano derecha un gel de agarosa debido a luz ultravioleta y hoy en día existen los fotodocumentadores que lo que uno hace es colocar el gel en una maquinita y automáticamente pasa la imagen a un computador. Esto era como se hacía anteriormente. Ahorita vamos a hablar de lo que es la electroforesis, para que me entiendan. ¿Listo? ¿Preguntas de ahí? Entonces, en este ejemplo, que es un PCR convencional, ustedes ven en la parte inferior un gel, ven unas banditas y ustedes solamente dicen, ah, hay una banda o no hay una banda, entonces uno dice, ¿se detectó o no se detectó? En este caso, en la línea 3, no, pues no se detecta absolutamente nada. En la línea 1 sí, en la 2 también, en la cuarta también, y la quinta es un marcador de peso molecular, igual que la primera, ¿cierto? Pero ahí nosotros no podemos cuantificar. Al principio no se podía cuantificar. Vamos a mirar antes de seguir con la PCR en tiempo real y todas las PCRs que les voy a hablar hoy. Vamos a hablar de qué parámetros pueden afectar o qué cosas pueden afectar una corrida de PCR. Entonces, ¿qué se imaginan? Una DNA polimerasa termostable que no sea la óptima. Entonces, si no son óptimas esas polimerasas, esas TAC polimerasas, entonces uno pues ahí puede fallar porque la TAC polimerasa prácticamente es la que construye la cadena. Entonces uno tiene que adquirir una buena DNA polimerasa que sea de buena fidelidad, de buena eficiencia y que tenga habilidad para sintetizar productos largos de ADN. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Cuando uno va a adquirir estos reactivos, tiene que adquirir unos reactivos de buena calidad. En el caso de la TAC polimerasa, acuérdese que tenga eficiencia, que tenga buena fidelidad y además que tenga la capacidad de sintetizar productos largos del ácido del ADN que yo quiero detectar. Entonces, eso puede afectar una buena PCR. También puede afectar que la PCR no se lleve a cabo los primers, ¿cierto? Que yo ya les había dicho que son secuencias específicas del genoma de las cuales se va a obtener la complementariedad. Entonces hay que mandar sintetizar los primers correctamente, ¿cierto? Es importante mandarlos diseñar en una buena empresa. ¿Para qué? Para poder obtener el producto de interés con un alto rendimiento y evitar la amplificación de secuencias que yo no quiero detectar. Y así facilitar la manipulación posterior del producto. Entonces, ojo con eso, hay que saber diseñar los primers. Si ustedes no tienen un buen diseño de primers, no van a tener una buena PCR. También es importante tener en cuenta que los primers sean del tamaño de pares de bases que yo quiero detectar, ¿cierto? Y que estos primers tengan una buena calidad para que puedan pegar, ellos se puedan unir a mi DNA molden o mi DNA blanco. En cuanto a los DNTPs, pues también hay que tener cuidado de que uno adquiera unos buenos DNTPs, las concentraciones que uno desee, eso es importante. ¿Qué más les cuento? Cebadores, primers, oligonucleótidos, por supuesto,
que se haga una buena extracción del ácido nucleico, porque si no se hace una buena extracción del ácido nucleico, pues no vamos a tener buenos resultados. Y que, por supuesto, la calidad de la muestra sea la óptima. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a seguir. Como yo les mostré anteriormente, la gente no podía cuantificar porque ustedes solamente ven unas banditas y uno sabe si la muestra es positiva o negativa por la presencia o ausencia de esas bandas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que otro científico inventó la PCR en tiempo real, ¿cierto? Y esa PCR en tiempo real sí se puede cuantificar, ¿no? Sí se puede cuantificar el número de copias que uno tiene en cada muestra. Entonces, es aquí cuando los científicos dijeron, bueno, yo quiero saber si yo puedo cuantificar el número de copias, entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, ellos inventaron la PCR en tiempo real, que es el mismo principio de la convencional, de natura, anilla y extiende. Entonces, ¿qué fue lo nuevo que ellos le metieron a la PCR en tiempo real? A la PCR en tiempo real le metieron una sonda, sondas marcadas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues incorporándole sondas que estaban marcadas y si no estaban marcadas, le metieron también intercalantes de DNA para poder cuantificar. Entonces ahí tenemos que en la PCR en tiempo real los procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea en el mismo vial cerrado sin necesidad de ninguna acción posterior. Entonces cuando uno hace una PCR en tiempo real, no hay necesidad de hacer geles de agarosa. Uno coloca, ahorita les voy a explicar cómo funciona. Además, mediante esta detección, la diferencia es que la PCR en tiempo real tiene sondas que están marcadas con fluorescencia o marcadores de DNA que están marcados con fluorescencia. Entonces, es así como ellos detectan la fluorescencia que emiten, pues es más fácil detectar el número de copias de las cadenas si la muestra es positiva. Y todo esto se hace gracias a la emisión de fluorescencia producida en la reacción del ácido nucleico que queremos detectar. Estas son técnicas, la PCR tradicional y la PCR en tiempo real. También técnicas como el Northern y el Southern Blot, pero enfoquémonos en la PCR tradicional y en el PCR en tiempo real. La PCR tradicional es semi-cuantitativa, uno solamente dice se detectó o no se detectó y de acuerdo al tamaño o al grosor de la banda, uno podía, entre comillas, asumir si hay baja o alta concentración, pero pues no nos dice más. En cambio, la PCR en tiempo real sí nos da el número de copias que tenemos en la muestra. Las dos requieren amplificación, la PCR convencional o tradicional, pequeñas cantidades, y las dos son iguales de sensibles. La PCR necesita un gel de agarosa, la PCR en tiempo real no necesita un gel de agarosa. Estos son los pasos, como cualquier PCR, pues hay que tener un buen ácido nucleico. Acá estamos hablando de un ARN que acuérdense que los virus tienen la posibilidad de podérseles hacer una PCR convencional porque existe una enzima que es la transcriptasa reversa que lo que me permite es convertir el ARN en una copia de DNA. Entonces, una vez se convierte o una vez la enzima hace esa conversión, nosotros podemos hacer PCR tanto de virus como de bacterias. O sea, una vez convertido en cDNA, pues ya la Taq polimerasa va a identificar el DNA. Acuérdense que la Taq polimerasa es una DNA polimerasa y solamente trabaja y actúa sobre cadenas dobles, o sea, sobre DNA.
Y acuérdense que los virus es cadena sencilla. Entonces, no se podría hacer un PCR directamente sobre el RNA. Se requiere que esté en copia de CNA para poder hacer un PCR. ¿Listo? Entonces, igual se hace una extracción, está la muestra, todo lo que hemos visto. Y miren a su derecha, ustedes ven acá, pues, cómo es una PCR convencional. Cuando yo les decía que se puede cuantificar al ojo, ¿sí? Es porque uno ve bandas mucho más, miren, esta es una banda súper tenue, esta es una banda súper gruesa, entonces uno dice acá hay poquita cantidad de ácido nucleico y acá hay más cantidad, pero uno no puede decir qué cantidad o qué número de copias hay. Es imposible. Acá es lo que yo les decía, hay una copia gracias a la, vamos a ocultar esto, gracias a la transcriptasa reversa se puede hacer una copia de RNA a cDNA. Esto gracias a lo que les dije, a esa enzima que es la transcriptasa reversa. Entonces, mire cómo actúa la transcriptasa reversa. Entonces, se tienen oligonucleótidos del primer que se unen al RNA mensajero. Viene la enzima, que es la transcriptasa reversa, y empieza a hacer copia de CNA hasta formar una cadena doble. Entonces, miren, de un RNA que es así, gracias a la enzima, se convierte en una copia de DNA. ¿Listo? Entonces tenemos que en el PCR, miren, también igual que cuando vimos el convencional, tiene que haber una muestra, tiene que haber una DNA polimerasa termoestable, tiene que haber pues cofactor del magnesio, el cloruro de magnesio, tiene que haber también DNTPs, si se dan cuenta son los mismos reactivos, tiene que haber por supuesto un primer forward y un primer reverse, y tiene que haber un intercalante o una sonda, que es lo que me va a permitir ver la emisión de copias de DNA si mi muestra es positiva. ¿Listo? Entonces, para esto existen, lo que me permite ver la fluorescencia en los termocicladores de tiempo real son agentes intercalantes o sondas de hibridización, o hibridación, lo pueden llamar igual. Entonces existen intercalantes como el CyberSafe, también existen sondas de hibridización o hibridación como son las sondas Tacman o las sondas de hidrólisis o las sondas Scorpion como ustedes ven a su mano derecha o los diferentes tipos de sondas. ¿Listo? Cuando hablamos de agentes intercalantes, ¿cierto? Como el colorante CyberSafe, ¿qué es lo que pasa? Que este colorante, cuando uno está haciendo la PCR y ve una cadena complementaria, este CyberSafe se une a esta cadena. Miren, acá está, en la segunda diagramita. Entonces, cuando el CyberSafe o este colorante que se le añade a la Master Mix ve cadenas dobles de ADN, lo que hace es se intercala, se une a las cadenas de DNA. Y esta unión se hace en el surco menor del ADN. Al unirse, cuando uno lo expone a la luz ultravioleta, pues va a emitir una fluorescencia, ¿cierto? Y esta intensidad de fluorescencia aumenta proporcionalmente la concentración de la doble cadena, como lo ven a su mano derecha inferior. Entre los colorantes de unión al ADN, les había dicho, está el CyberGreen. La desventaja es que no se unen de manera específica, entonces como él ve, cada vez que ve cadena doble se une, entonces puede generar falsos positivos, puede generar esos falsos positivos, ¿cierto? Tiene uno que tener cuidado cuando va a interpretar una curva de una temperatura melting, como usted lo ve en la mano derecha. Uno tiene que interpretar bien la temperatura
para saber si realmente es un falso, si es un positivo o realmente es un falso positivo, o lo contrario, si es un negativo o un falso negativo. Entonces, todo esto depende de la temperatura de anillamiento. Esas son los colorantes de unión a ADN, que es un ejemplo de eso, es el Cyber Green. También existen las sondas de hibridización o hibridación, y estas sondas son muy sensibles y son muy específicas. En este tema de sondas de hibridización se necesitan 2 primers y 2 sondas específicas de secuencias. Las sondas se unen en un arreglo o por la cola, de la cabeza con cola, entonces se unen y pues lo que nos va a hacer es a emitir un color. Cuando se unen los fluoróforos, experimentan una transferencia de energía, que es lo que ustedes conocen como FRET, y lo que permite es que el fluoróforo donante al aceptor aumente la fluorescencia. Estas ondas son buenísimas, son las que se usan en diagnóstico, y estas ondas también se diseñan, al igual que los primers. Uno le pone un marcador, el marcador que se necesita. Existen varios fluoróforos, dependiendo la PCR que vayan a realizar, se colocan o se marcan con diferentes fluoróforos. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Bueno, tomo un poquito de agua. Siguiente, a ver. Entonces acaba la explicación. Un segundito. De las ondas de hibridización o de hidrólisis. Entonces, mire, si ustedes ven la parte, este cuadrito, vemos una sonda que tiene un reportero, ¿cierto? Están marcadas con un reportero y un quencher, ¿cierto? Entonces, uno siempre dice que cuando la muestra es positiva, esta sonda, después de que los primers se unen a la secuencia de blancos y son positivos, la sonda va a reconocer esa unión, se va a pegar, y al unirse, pues van a reconocer y va a generar fluorescencia, ¿cierto? Entonces, este tipo de sondas son más específicas, ¿sí? Son más sensibles, y es importante tenerlo en cuenta que están marcados con fluoróforos que nos permiten mirar si la muestra es positiva o es negativa. Entonces, en este tipo de PCR, que es el mismo, se tienen los primers, ¿cierto? Acuérdense que los primers se unen, miren acá, este primer se une acá y el otro primer pues se unen acá en la forma contraria. Entonces, al unirse este primer, ¿qué es lo que pasa? Ahí también viene la sonda, y como este primer se pegó, por supuesto que la sonda también se va a unir porque encuentra su complementariedad, porque las sondas también son sondas que están marcadas y que tienen una secuencia conocida. Entonces se unen y empieza a unirse, y existe un fenómeno que nos va a permitir que florezca el fluoróforo y nosotros podamos ver en el computador que la muestra realmente es positiva. Existen sondas tipo Bacon, que es una sonda un poquito más complicada, es en forma de horquilla. Esta horquilla tiene una región específica de secuencia que está flanqueada por 2 repeticiones invertidas, ¿cierto? El fluoróforo reportero y el quencher están unidos a los extremos, y lo que pasa es que reducen la fluorescencia cuando están libres en X solución. Estas sondas son utilizadas en investigación, son sondas buenas, pero uno tiene que saberlas diseñar para sacarles provecho. Generalmente no se usan en diagnóstico, sino se usan en investigación. ¿Listo? También existen otras sondas que son las tipo, bueno, perdónenme.
Las ondas Beacons tienen mayor sensibilidad que las ondas lineares, como las que habíamos visto, pero estas se utilizan en lo que yo le había dicho en investigación y discriminan alelos con fluoróforos distintos. Este es un termociclador en tiempo real, yo se los muestro. Entonces es un termociclador común y corriente, sino que en la parte superior tiene una cámara. ¿Y la cámara para qué se utiliza? La cámara se utiliza para nosotros poder detectar la fluorescencia y no tener que hacer geles de acarosa. El sistema de PCR en tiempo real se basa en la detección y cuantificación de un reportero fluorescente y se puede monitorear en la fase exponencial. Entonces, cuando nosotros tenemos muestras positivas, uno mira en el computador y uno se da cuenta que las muestras son positivas porque miren, hacen una curva sigmoide y atraviesan lo que se llama la línea base. Entonces, todo lo que está por debajo de esta línea es negativo y todo lo que empieza a subir son muestras completamente positivas. ¿Listo? Y uno informa en biología molecular los CTs. Entonces, ¿qué son los CTs? Los CTs es cuando una muestra atraviesa la línea base y se empieza a convertir, o la muestra es positiva y empieza a mostrar fluorescencia. Entonces uno dice el CT, un ejemplo, el CT de la muestra nos dio 25. ¿Eso qué quiere decir? Que en el ciclo 25 la muestra atravesó la línea basal y la muestra era positiva. O puede tener CTs de 30 o de 35, dependiendo del punto que la muestra, hasta dónde la muestra puede ser detectable o no detectable. Entonces, por ejemplo, en cualquier enfermedad, la muestra puede ser detectable hasta el ciclo 38. Entonces, si yo tengo una muestra que me dio 35, 25, 24, pues son muestras positivas. Ya por encima del ciclo 38, ya son muestras negativas. ¿Qué es lo que ahí dice? Que las reacciones se caracterizan por el punto en el tiempo donde la amplificación es detectada, y el CT es el tiempo al cual la intensidad de fluorescencia es mayor que la fluorescencia de fondo, o sea, atraviesan el umbral o lo que se conoce en molecular como el threshold. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de ADN, habrá un aumento más rápido en la señal de fluorescencia. Eso quiere decir que si yo, miren acá están los ciclos, en este ejemplo, este PCR duró 40 ciclos y acá están las unidades de fluorescencia. ¿Sí ven? Entonces, si una muestra empieza a aparecer en el ciclo 14, significa que esa muestra va a tener mayor número de copias de lo que yo estoy determinando. Si yo la detecto, esa misma muestra, en el ciclo 34, pues esta concentración va a ser mucho más bajita, o sea, el virus está, pero está en menor concentración. Eso es lo que quiere decir los CTs. Cuando uno hace un PCR en tiempo real, se determina la concentración de las muestras, se puede hacer cuantificación y eso se hace contra una curva estándar que ya tenemos con concentraciones conocidas. Entonces uno interpola la concentración con la curva y ahí sabe el número de copias, ¿cierto? En diagnóstico generalmente no se utiliza la cuantificación de que el propietario quiere saber cuántos números de copias hay. No, generalmente lo que él quiere saber es si hay presencia, si hay detección o no detección, ¿cierto? Pero pues para seguimiento de vacunas, para seguimiento de infección, muchas veces la gente utiliza esa cuantificación de número de copias. Es una cuantificación relativa, se necesita un control interno o un housekeeping para saber cómo se comportó. Se determinan cambios en el nivel de expresión de las muestras, se utiliza para comparar los niveles de expresión
de determinado gen de lo que uno necesita saber. Entonces, la PCR convencional versus la PCR en tiempo real, pues la una es cualitativa, la otra puede ser cuantitativa, tiene mayor sensibilidad en la tiempo real que la convencional, sin dejar de ser igual de buena la convencional, es mucho más rápida la tiempo real, no necesitan hacer geles de agarosa y es mucho más sensible y específica por lo que tiene una sonda. Los beneficios, ahí están, no requiere manipulación, es un método muy sensible, puede detectar una simple copia de cualquier transcripto, puede detectar diferencias de expresión dependiendo para que ustedes la utilicen, requiere menos cantidad de RNA porque acuérdense que RNA pasa a CNA y eso ya venden kits que no hay necesidad, los kits ya vienen con la Taq polimerasa y la enzima de la transcriptasa reversa. Desventajas, requiere equipamientos reactivos muy costosos. Claro que hoy en día no están tan costosos, pues todo va disminuyendo a medida que se va comercializando más. Se necesita un correcto diseño de sondas. Aplicaciones, muchas. Identificaciones de genes de virulencia, genotipificación, detección de mutaciones, cuantificación. Cuando se hace con RNA o se hace copia de DNA, pues ayuda a la detección de la expresión de genes, al efecto de mutaciones, al análisis de RNA mensajeros, ¿sí? Para todo eso ayuda. En diagnóstico clínico, pues ayuda en el diagnóstico de patógenos virales, bacterianos, hongos, protozoarios, ayuda al diagnóstico temprano, de ahorita que está tan de moda lo de RAM, detecta genes de resistencia, en el monitoreo de una terapia, para marcadores tumorales, tiene muchos usos. También es importante tener en cuenta que uno obtiene un resultado muy rápido, ¿cierto? Entonces, pues esto sobrepasa lo que es el aislamiento, eso es un ejemplo. Acá un ejemplo de una temperatura melting. Esto no, tampoco, y listo. Preguntas de la PCR en tiempo real, que era como lo que se usa actualmente. ¿Tiene? Doc, una pregunta. Con mucho gusto. Estos tipos de PCR, ¿cómo se le hace el control de calidad? Muy buena pregunta. El control de calidad se le hace con controles exógenos o controles internos. Entonces, si tú quieres mirar que realmente hiciste una buena extracción y tienes, no hubo problema de inhibidores, tú construyes un housekeeping o construyes un control exógeno. Entonces, es otro, ¿cómo te lo explico? Es un control que te debe dar positivo sabiendo que la extracción estuvo bien hecha y que no hubo ningún producto que inhibiera la PCR. Entonces ya tus kits venden con controles internos o tú los puedes fabricar si es una PCR in-house. Entonces, por ejemplo, en Newcastle, en influenza, se utiliza un control que se llama enterovirus y ese enterovirus lo poseen todos los pollos, las células de aves tienen enterovirus, entonces si tú haces una buena extracción, tú tienes una pareja de primers que te detectan enterovirus con una sonda y al mismo tiempo tienes tu gen que vas a detectar con tus primers y tu sonda. Lo que se hace es que si tú tuviste una buena extracción y funcionó bien la PCR, pues esas muestras que tú hiciste con un control que es el enterovirus te deben dar positivas, o sea, tú hiciste una buena extracción y no hubo inhibidores, y ahí sí puedes interpretar si la muestra es positiva y negativa mirando la otra pareja de primers con su sonda. Entonces, son cosas que uno conoce, que sabe que le tienen que dar. Si no le da, pues tienes que devolverte y volver a hacer la extracción y volver a correr el PCR. ¿Sí? ¿Más o menos?
Sí, sí, señora. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, entonces nos vamos con la PCR. Hay diferentes PCRs, ¿no? Ustedes han escuchado aparte de la tiempo real otra, que sea la anidada, ¿qué han escuchado? Yo he escuchado la PCR isotérmica y PCR tiempo real. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de estas PCRs anidadas. Entonces, la PCR anidada también es una clase de la PCR convencional. Todas parten de la PCR convencional, que es de naturar, anillar y elongar. ¿Listo? Ese es el principio. La PCR anidada, o cuando los que hicieron tareas y han leído artículos, han leído o han escuchado la PCR anidada o la PCR nested, ¿cierto? Y es una PCR que se utiliza cuando se requiere aumentar la sensibilidad y la especificidad de la reacción. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno generalmente, o bueno, no es generalmente, pero cuando se le presenta que dispone de poco ADN, o sea que uno sabe que la muestra no está muy buena en concentración de virus o de bacteria, se dispone de poco ADN de la muestra, entonces lo que hace uno es una PCR anidada. ¿Y en qué consiste? Consiste en dos reacciones de PCR consecutiva. En la primera reacción, uno lo que hace es amplifica un fragmento del ADN menos específico y más grande que la segunda reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una pareja de primers, ¿cierto? Que son primers externos que me van a flanquear una zona más grande, ¿cierto? Como ustedes ven acá, una más grande. Entonces, uno tiene un primer acá, otro primer acá, si ven que es una región más grande. Como yo necesito mayor sensibilidad, lo que yo hago es pasan los ciclos, los 35, los 40 ciclos, ¿cierto? Saco ese tubito y esa va a ser mi muestra, ese va a ser mi producto de PCR. Entonces lo que yo hago es otra mezcla maestra, pero en vez de adicionarle ADN, o sea, en vez de adicionarle la muestra, le adiciono el producto de mi primera PCR y amplifico, pero con unos primers más chiquitos, con una región específica más interna. Entonces, esto lo que va a hacer es que le va a dar más sensibilidad, ¿cierto? Y de pronto yo voy a poder detectar ese producto de PCR en esa enfermedad. No todas tienen PCR anidada, no todas se hacen PCR anidada. Se hace, o los científicos se dieron cuenta que podían ser PCR anidada en ciertos genes y en ciertas enfermedades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un PCR anidado? Es un PCR que utiliza dos PCRs. El primera PCR se hace con unos primers externos y la segunda PCR se hace con unos primers internos para aumentar la sensibilidad de esa. Es como una reamplificación del primer producto de PCR. ¿Listo? ¿Más o menos? Sí, señora. Muy bien. Sigamos con otra vez. ¿También han escuchado la PCR múltiple? Bueno, entonces les voy a explicar qué es la PCR múltiple. O es una PCR que en vez de utilizar una pareja de primers forward y reverse, utiliza más parejas de primers, ¿sí? Pueden utilizar hasta 8 cebadores, 4 parejas de primers o hasta 5 parejas de primers. Entonces, este PCR lo utilizan generalmente para la detección de distintos genes simultáneos en un mismo tubo pues sí, en un mismo tubo y los productos se pueden ver en un gel de agarosa. Entonces, generalmente esta PCR es usada en diagnóstico pues especial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un PCR en el caso de Brucela, que ustedes tienen más de 5 parejas de primers, entonces una pareja de primers me dice que es Brucela, hay otra pareja de primers que me dice que es Abortus,
Otra pareja me dice que es, aparte de ser abortus, es una cepa de RB51 y otra pareja que me dice que es cepa 19. Entonces, todos esos primers van dentro de un tubo y cuando uno va a hacer el gel, pues puede diferenciar si es una PCR, si es abortus, si es vacuna, qué tipo de vacuna es. Entonces, no es una PCR muy fácil de hacer. Se tiene que mirar las temperaturas que sean muy conservadas y muy similares para que se pueda hacer la amplificación. Pero sí existen, ¿no? El ejemplo que les di de Bruselas. Ay, Dios, ¿qué hice acá? Esto ahorita se los voy a decir. Esto ya lo hemos visto. Bueno, esperen acá, porque es que quiero que mostrarles otra cosa. Un segundito. Esto. Nosotros bueno, no sé si ya habíamos hablado del proceso de extracción de ácidos nucleicos que se hacían con kits. ¿Se acuerdan? Que hoy en día existen kits comerciales que lo que me van a permitir es que como los virus se encuentran en células, entonces tenemos que extraer los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos se extraen gracias a los hoy en día llamados kits de extracción. Entonces existen diferentes kits de extracción que me van a permitir que sacar mi virus, en el caso de los virus, de mi célula y permitir que el ácido nucleico quede libre. Porque, ¿cuál es la matriz en PCR? ¿Qué es lo importante en PCR? Tener una buena extracción de ácidos nucleicos. Porque si no tenemos una buena extracción de ácidos nucleicos, pues van a haber inhibidores que, como su nombre lo dice, me van a inhibir la muestra y posiblemente doy un falso negativo. Entonces, hoy en día existen kits de extracción, existen kits que se comportan o tienen columnas, como ustedes ven acá, es una columna que tiene un filtro, una sílica gel y tiene varios reactivos que son detergentes, que son buffers que lisan y ayudan a que quitar lo que no sirve y ir rompiendo la célula para que salga el ácido nucleico. Eso es lo que es prácticamente los kits de extracción. Existen kits de extracción de perlas magnéticas como estos. Acá hay un ejemplito, no se ven las perlas, pero acá hay, se utiliza ese principio. Esto ya no, esto tampoco. Bueno, de pronto esto en sí, esto me quiero borrar. Bueno, ahí qué pena con la presentación. Que los pasos necesarios para hacer una buena extracción es lisar las células, degradar y limpiar todo lo que tiene que ver con las proteínas, la purificación, el lavado y la recuperación del kit. No sé qué pasó con esta, es que creo que no se los he puesto en esto. Ahora sí. Entonces, acá están los kits, acá está un medio que ayuda a lisar, la extracción manual, entonces siempre hay lisis de las células, quitar todo lo que no me sirve para permitir que mi ácido nucleico salga de la célula, después viene la purificación que se hace por precipitación, lavado del pellet y por una elución o recuperación, pero todo eso se hace, como yo les dije, con los kits de extracción. También existen extracciones automatizadas, o sea, máquinas a las cuales ustedes pueden acceder, las programan, les incluyen todos los reactivos y solamente les toca a usted colocar la muestra, saber en qué posición la tienen y la máquina hace absolutamente todo el proceso de extracción. Para saber que nosotros tenemos un buen ácido nucleico una vez acabamos el proceso de extracción, se tiene que hacer una lectura para calcular si nosotros tenemos una buena concentración o no. Eso se hace en un nanodrop o en una máquina que nos permita la cuantificación de nuestro ácido nucleico. La relación entre
la absorbancia tiene que ser, entre más puro, tiene que ser entre 1.9 a 1.7 la concentración. Si uno tiene una excelente concentración, pues va a tener un buen resultado en su PCR. Acuérdense que cuando uno extrae una muestra de ADN o RNA, acuérdense que ese RNA o ese DNA extraído es total. No es que, ay, no, es que yo extraigo para saber si esto tiene distemper, si esto tiene, no sé, influenza, si esto tiene peste porcina. No, es un RNA o un DNA total. ¿Cómo vamos a saber? Si es lo que la enfermedad que estamos buscando es cuando uno diseña los primers y hace una PCR, porque los primers van dirigidos contra el gen de la enfermedad que uno quiere detectar. Entonces, esto ya sabemos que las técnicas de molecular son versátiles, ¿cierto? Que si uno usa buenos reactivos va a tener buenos resultados, que es costosa, pero es muy buena técnica. Yo les he hablado mucho de lo que es la electroforesis. Vamos a hablar un poquito de lo que es la electroforesis. Entonces, la electroforesis fue empleada por primera vez en el año de 1937, ¿cierto? Ahí están las personas que lo inventaron. ¿Y qué se entiende por electroforesis? Entonces, por electroforesis se entiende que es una técnica que permite separar e identificar y también purificar fragmentos de ácido desoxirribonucleico. Es una técnica que es muy simple, rápida y es capaz de separar fragmentos de DNA, ¿cierto? Entonces, esa separación se basa en la carga eléctrica como es o sea, para que me entiendan más, como en el tamaño de los pares de bases que contiene cada uno. ¿Listo? Entonces acá los que los inventaron, la definición. Entonces ahí está otra vez, es un método en el que se utiliza una corriente eléctrica, que fue el último que les dije, que se controla y nos va a separar las biomoléculas de acuerdo al tamaño y a la carga eléctrica. Acuérdense que el ácido nucleico tiene carga negativa, para que ahorita me entiendan un poquito lo de la electroforesis. Entonces, esta separación de esta electroforesis, de estos DNA, se realiza sobre un gel de agarosa. ¿Y qué es la agarosa? La agarosa es un polímero compuesto por residuos, está compuesta por residuos de galactosa que están unidos por enlaces glicosídicos y que es lo que ayuda a separar, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que están haciendo gelatina, entonces la agarosa sería la gelatina que se diluye en agua, en este caso nosotros la diluimos en un buffer que puede ser TB o TBE o TAE, que también es otro buffer, entonces se disuelve y se deja gelificar, hagan de cuenta como una gelatina, y cuando se solidifica forma una malla, ¿cierto? Es una malla tridimensional que tiene poros cuyo el diámetro aproximadamente va entre 50 nanómetros hasta 200 nanómetros y estos poros, ¿cierto? Lo que van a permitir es que por ahí pasen las moléculas, en este caso, las pares de bases de nuestro ácido nucleico. Eso es más o menos. Entonces, miren, acá está, como yo les decía. Entonces se usa un soporte, hagan de cuenta que acá ven el gel. Entonces lo que hace uno es pesar la garosa, colocarle un buffer, ya sea TB o TAE, se lleva a altas temperaturas para que se disuelva la garosa y posteriormente uno en una cámara de electroforesis coloca unos peines y coloca la garosa. ¿Listo? Entonces acuérdense que los ácidos nucleicos son de carga negativa. Entonces después de que uno
hace el gel de agarosa. Acá está el principio del fundamento, es que mezcla de moléculas ionizadas con carga neta son colocadas en un campo eléctrico, se experimenta una fuerza de atracción, o sea, el polo negativo al polo positivo, después de X tiempo de que está corriendo, pues se van a ubicar si hay los fragmentos de DNA y por fricción o por el movimiento browniano, pues se van a disponer las bandas en los geles. Entonces acá hay otra figura. Esto ya lo vimos. Eso es lo que es el gel, o sea, el proceso de electroforesis. Y este proceso de electroforesis se utiliza en las PCRs convencionales, en la PCR anidada, en la PCR múltiple, ¿cierto? Esos son o en la, ustedes de pronto han escuchado que en vez de decir PCR convencional, pueden escuchar que digan PCR de punto final. ¿Sí? Esto ya lo vimos, es otra. Mire, entonces uno después de hacer el gel de agarosa, lo que hace es sembrar, perdón, en el gel de agarosa se siembran cada una de las muestras, se pone a correr durante X tiempo y esta es una prueba de sensibilidad en la que yo demuestro que esto perdón, entonces uno ve que acá, cuando ya acaba de correr el gel de agarosa, es importante tener en cuenta que uno adiciona un intercalante, porque uno cómo podría ver dónde está el tamaño de banda, lo puede ver es cuando se intercala, ¿listo? Cuando se intercala, o sea, ese colorante se intercala cada vez que ve DNA. Entonces al intercalarse, uno lo coloca en luz ultravioleta y como es un agente fluorescente, pues nos va a permitir ver las bandas de este color. Si no hay bandas es que pues no hubo DNA. Este es un ejemplo de una prueba de sensibilidad que tenemos de una muestra concentrada, va disminuyendo hasta una muestra menos concentrada. Esto ya lo vimos. Esto es el principio de DNA, las ondas de hidrólisis. Miren acá, cuando hablamos de PCR en tiempo real, que yo les había dicho, que nosotros construimos ¿una qué? Una sonda que está marcada contra lo que uno quiere detectar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, señora. Bueno. Entonces alguien me dijo que había escuchado de técnicas LAMP, ¿cierto? Que es o de amplificación de técnicas isotérmicas. La técnica de LAMP PCR se llama LAMP, es una amplificación isotérmica que está mediada por loops y se caracteriza generalmente por ser, como su nombre lo dice, una reacción isotérmica a una sola temperatura que generalmente, si me acuerdo, es de 63 a 67 grados centígrados y en la cual se emplean de 4 o a 6 primers, tanto internos como externos, y lo que van a hacer es que con una sola temperatura, pues se va a hacer una amplificación y mediante una enzima, que es generalmente, vengan a ver la BST polimerasa, esta enzima tiene la capacidad de separar las hebras de ADN a medida que sintetiza las hebras complementarias y hoy en día se conoce como una herramienta que puede ser utilizada y generalmente la utilizan en diagnóstico clínico, sobre todo en alimentos, por ejemplo, para detectar o no salmonela. Eso es lo que conozco del LAMP. El ICA no tiene todavía, no utilizamos ese tipo de tecnología. ¿Alguna duda que tengan? Esto ya lo vimos. Esto también, ahí están. Esto es un termociclador. Claro, con mucho gusto. ¿Cuál es la
entre, digamos, el PCR de tiempo real y el PCR por isometría, ¿cuál sería la mejor técnica para manejar? En diagnóstico, a nosotros, en diagnóstico así como el que tenemos nosotros, nos gusta más la PCR tiempo real. Porque tú estás diseñando unos primers y tienes una sonda, o sea, tú vas derecho, o sea, directo a lo que es a lo que quieres detectar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la LAMP no sea una buena técnica, pero en diagnóstico preferimos utilizar una técnica que ya tengamos secuencias conocidas de genes. Y entre esos dos, digamos que en teoría es más específico y más sensible la PCR en tiempo real, ¿sí? Sí, es más específica la PCR en tiempo real, sí señora, así es. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito ustedes han escuchado hablar un poquito de lo que es, no sé si alguna vez han escuchado los microarreglos, ¿cierto? Los microarreglos o los microarrays son técnicas que permiten la hibridización de un genoma que uno no conoce con sondas que uno sí conoce en un dispositivo. ¿Y en qué se basa o se fundamenta? En la complementariedad de ADN. Esto se utiliza generalmente en enfermedades congénitas, mutaciones, en filogenia, ahí es donde se utilizan generalmente. Entonces, acá hay un ejemplo, lo que uno tiene es que en una superficie sólida, que uno tiene una colección de fragmentos de ADN, entonces lo que hace uno es colocar la muestra y mirar cómo se hibridizan o cómo se unen la sonda específica a su blanco y esto se puede evidenciar mediante análisis de imágenes de intensidad de fluorescencia. Entonces acá uno lo que mira es qué cantidad de fluorescencia emitió, ¿sí? Entonces si es rojo, si es verde o si es negro, uno ya sabe cómo puede interpretar la técnica, ¿cierto? Y esto se hace mediante mediante un láser que nos permite esa emisión de luz, de color. En lo que hemos sabido es que esta técnica se usa, la que acabamos de ver, generalmente para ver genes como biobares, ¿sí? Por ejemplo, en Bruselas sería bueno uno tener una técnica, en ELISA, en Bruselas sería bueno tener una técnica de microarreglos para determinar biobares. Pero hoy en día lo que hacemos o lo que se hace, sino que es un poquito más costoso, es que existen las técnicas de secuenciación de nueva generación, que es lo que está de moda, que es lo que se pueden hacer vacunas, como fue el caso de COVID o como es ahorita el caso de influenza, pues lo que se hace hoy en día es todo lo de secuenciación de genoma completo. También existen técnicas que utilizan enzimas de restricción y entonces estas enzimas tienen unas características que reconocen determinada secuencia de nucleótidos del ADN y pueden cortar, ¿cierto? Por eso se llaman enzimas de restricción porque pueden cortar en puntos conocidos y cuando uno corta o cliva puede hacer PCRs y mirar qué secuencias cortaron estas enzimas de restricción. Por ejemplo, estos muy utilizados, o yo no sé si ustedes han escuchado los llamados RFLPs. Es una técnica un poquito laboriosa, pero sí nos pueden dar nos pueden dar como visualizar un poquito o dar una alternativa de qué es lo que tenemos nosotros en ese tipo de virus, como es un ejemplo que nosotros tenemos es el de laringo, ¿no? Entonces, por medio de estos cortes, nosotros podemos determinar qué tipo de laringo es, si es de vacuna, si es de alta virulencia, si no es de alta virulencia. Entonces, las enzimas de restricción también ayudan muchísimo
para el diagnóstico de enfermedades. Acá vemos que el diagrama de cómo una enzima puede llegar a cortar el DNA, que se puede hacer electroforesis, y por medio de electroforesis pues nosotros podemos distinguir de acuerdo al patrón si es un virus, como yo les decía, si es un virus de alta, de baja, o si es un virus muy virulento o no tan virulento, o qué grado de intensidad de virulencia tiene. Pero hoy en día casi no se usa este tipo de enzimas, aunque son buenas de pronto para investigación. Miren un ejemplo de acá. Entonces, perdón. Acá, entonces, miren, este era, se hizo por medio de enzimas de restricción, la escena de un crimen del que estaba involucrado. Miren el patrón que se maneja en esta escena de este crimen. La primera línea, y miren los sospechosos, ¿sí ven? Mediante estudios de restricción enzimática existían 3 sospechosos. ¿Cuál es el que cometió el crimen? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo. Muy bien, ¿sí ven? Por el mismo perfil, ¿sí se dan cuenta? Entonces todo esto también ayuda a detectar o a determinar qué perfiles tienen los microorganismos comparados con algo conocido. Las aplicaciones de las enzimas de restricción, hacer mapeos, fragmentar el DNA genómico, ¿cierto? Para hacer otro tipo de técnicas, para generar fragmentos, ¿cierto? Entonces, y también para usar lo que se llama hoy en día vectores, son importantísimos las enzimas de restricción, tienen diferentes usos y son pues útiles en diagnóstico. Los factores que son críticos al trabajar con este tipo de enzimas, entonces la pureza, que si no está muy puro el ácido nucleico, pues no es tan fácil, la temperatura y el pH, porque las enzimas son muy sensibles a temperaturas y al cambio de pH, las DNasas, que pueden degradar, ¿cierto? Muchas veces existen DNA que puede contaminar a otro DNA, el grado de metilación, algunas endonucleasas son inhibidas por metilación, acuérdense, de acuerdo al tipo de moléculas de DNA, también pues esto puede afectar, y buffers inadecuados también pueden ser críticos en el proceso cuando uno utiliza enzimas de restricción. Existen diferentes tipos de enzima. Existen enzimas tipo 1, ¿cierto? Que es una enzima, las tipo 1 es una sola enzima que tiene 3 subunidades y tiene una actividad de restricción que puede cortar y metilar o modificar. Entonces, al reconocer las secuencias específicas de DNA, corta, ¿cierto? Al azar, en cualquier sitio. El corte deja unos extremos cohesivos cuando corta, miren, deja unos efectos, unos extremos cohesivos, ¿cierto? Estos efectos cohesivos, pues se necesita de ATP para moverse, para que se pueda mover el DNA y pueda reconocer el sitio, y también tener tener en cuenta que se necesitan algunas magnesio como cofactores, y en algunos casos SAM, que es una S-adenosilmetionina, para que se pueda llevar a cabo este corte y formar lo que uno quiere determinar. Las enzimas tipo 2 solo tienen actividad de restricción. Otras enzimas son las que se encargan de la metilación, mientras que en la tipo 1 sí se encargan de la metilación, en la tipo 2 no. Los cortes pueden ser efectuados en el sitio de reconocimiento. Se caracteriza porque son utilizadas
no se utilizan mucho en lo que es la clonación, ¿cierto? Y solo requieren de magnesio y no de otro cofactor como las anteriores. Las enzimas tipo 3 se utilizan, para realizar actividades enzimáticas, tienen función de restricción y modificación, cortan siempre entre 25 a 27 pares de bases, deja extremos cohesivos también, requieren secuencias de reconocimiento para que las orienten y necesitan de ATP, magnesio y SAM. Ya ahí necesitan otro cofactor más, que es el ATP. Esto era lo que yo les había hablado, que cuando uno utiliza enzimas de restricciones puede hacer polimorfismos, ¿cierto? Miren acá un ejemplo de un polimorfismo, o los RFLPs, que es la detección de variaciones en la secuencia de DNA y que tienen en consecuencia un cambio en la diana. Entonces uno ve los diferentes patrones, como ustedes pueden ver acá, los diferentes patrones, y de acuerdo a lo que yo quiera detectar, pues voy a colocar o voy a usar mis enzimas, que hay montones de enzimas. Estos polimorfismos no tienen efecto sobre el fenotipo. Algunos pueden afectar el fenotipo, ¿sí? Que uno lo hace por polimorfismos, o también la característica es que un número muy pequeño de polimorfismos son responsables de enfermedades genéticas. Entonces, de acuerdo a esos patrones, pues se puede estudiar quiénes son los responsables de estas enfermedades. Los tipos de polimorfismos pueden ser polimorfismos de nucleótido simple, que son los SNPs, o polimorfismo de longitud de fragmentos, que son los RLFPs, o también existen polimorfismos en el número de repeticiones, que uno llama BNTR. Eso es de acuerdo al tipo de acuerdo a lo que uno lo quiera detectar. Entonces, tenemos que el polimorfismo de nucleótido simple, o sea, los SNPs, es una variación de la secuencia de ADN que va a afectar solamente una base, ¿sí? Cualquiera de esas, de una secuencia del genoma. Entonces, ellas forman hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas y aparecen cada 100 o 300 bases en promedio. Esos son los que son los SNPs. Es importante tener en cuenta o tener la definición del alelo, que un alelo es la versión de un gen que está presente en un locus dado, acuérdense, y estas diferencias alélicas se relacionan con las alteraciones en las secuencias de nucleótidos de un gen, y acá está el ejemplo de la beta hemoglobina. Por tándem o por los BNTR, significa que la presencia del DNA repetitivo, por eso se dice en tándem, no codificante, concretamente repeticiones en tándem pueden detectarse en satélite, en mini satélites o microsatélites. Eso es una repetición en tipo tándem. Las aplicaciones de los polimorfismos, entonces nos ayudan a la comprobación de la identidad, al diagnóstico de paternidad por los patrones que maneja, la identificación de sospechosos, como vimos, la identificación post-mortem y en el diagnóstico de enfermedades, sino que esto lleva más tiempo. Hoy en día la tecnología pues ha avanzado tanto que es más fácil hacer una secuenciación de genoma completo. También existen PCRs que de pronto, pues no PCRs, sí son PCRs convencionales que utilizan enzimas, como son las enzimas ERIC, que está, no es las enzimas ERIC, un tipo de PCR que se llama ERIC, ¿cierto? Que se basa en el corte que está mediado por enzimas y nos ayuda a tipificar. Entonces, estas secuencias ERIC son de consenso, son secuencias de consenso repetitivas, intergénicas, y la función es que participan en la transcripción del RNA mensajero y modulan la expresión de genes. Entonces se puede discriminar dentro de la misma especie,
porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho tesis con este tipo de enzimas que nos ayudan a nosotros por medio de un patrón, decir o tener idea de cómo se pueden discriminar dentro de una misma especie, se pueden sacar conclusiones de cómo pueden cambiar. Se pueden diseñar para aislamiento, generalmente es para bacterias, permite diferenciar entre cepas con poder discriminatorio alto y no genera un patrón de bandas complejo para analizar, es mucho más corto. Mírenla, aquí hay un ERIC, ¿cierto? Que es una técnica también molecular. Se basa en la presencia de secuencias de DNA conservadas, repetitivas, y estas secuencias son utilizadas para el diseño de primers, pero hoy en día no es que se le dé mucho uso porque ya existen otras técnicas. Esto ya. Y llegamos a lo que es la secuenciación. ¿Alguien sabe qué es el proceso de secuenciación? ¿Quién me explica? A ver si se acuerdan del proceso de secuenciación. ¿Qué es secuenciar? ¿Qué se imaginan que es secuenciar? ¿No? ¿No se animan? ¿Como la identificación de la cadena completa? Sí, es como o sea, secuenciar es saber qué base va y en qué orden va, ¿cierto? Entonces, eso es lo mínimo a lo que se ha podido llegar en biología molecular, es saber cómo uno puede conocer el orden de las secuencias, si la adenina, la guanina, la timina y citosina, en qué orden van y en qué cantidad van, más o menos, es lo que les quiero decir. Entonces, miremos un poquito que esta secuenciación también tiene su historia, ¿cierto? Y es una metodología que es bastante, al inicio fue bastante laboriosa y hoy en día pues es mucho más fácil porque existen equipos de secuenciación que nos ayudan a determinar la secuencia de lo que nosotros queremos detectar. En el 1975-76, el señor o el científico Sanger, por eso se llama secuenciación tipo Sanger, empezó a estudiar y empezó con el sistema de secuenciación. Entonces, él dijo que era un método de secuenciación por terminación de la cadena, o sea, él empezó a leer cada uno de los deoxinucleótidos y se dio cuenta que se podían determinar y de acuerdo al orden se podía generar un resultado. Entonces, este tipo de secuenciación tipo Sanger es un método enzimático que nos permite determinar la secuencia, el orden de la secuencia del ADN, ¿cierto? A medida que se sintetiza la hebra complementaria y corresponde a un método en ese tiempo era de primera generación. Entonces, para el desarrollo de esta secuenciación se necesitaba tener ADN, por supuesto, se necesitaba tener un ADN polimerasa, se necesitaba tener un primer o un cebador, se necesitaba tener, por supuesto, los DNTPs o los desoxirribonucleótidos, trifosfatos, y a partir de ahí se podía determinar, porque él tenía 4 tubitos con cada uno de los dideoxinucleótidos, o sea, tenía adenina, guanina, timina y citosina, y de acuerdo a las reacciones, pues iba mirando a dónde se ubicaban, si era una adenina, si era una guanina, si era una timina o si era una citosina. Y eso como lo hizo él al principio, lo hizo en un gel que era muy grande
Y entonces él empezaba a mirar y a contar, como ustedes ven acá, como una autorradiografía, y ese era el método con el que se empezó a hacer la secuenciación de tipo manual. Posteriormente, las compañías, miren acá está, vamos a leer lo que dice acá, entonces decimos que es una tecnología más completa, más compleja, nos da mucho más información y que se puede hacer también a partir de ADN. Se puede saber la secuenciación porque se puede detectar todas las variaciones que pueda haber en un fragmento del genoma y además se puede analizar cualquier región, ya sea codificante o no sea codificante. Que existen varias técnicas, que fue la que les dije ahorita, que fue la tipo Sanger, que fue la más viejita, pero es la que se utiliza. Nosotros, por ejemplo, tenemos una secuenciación tipo Sanger, pero en un equipo automatizado. No hacemos este tipo de secuencia porque eso fue en el pasado y esto se demoraba mucho, pero se lograba determinar lo que uno tenía. También habíamos dicho que se basa en síntesis enzimática del ADN marcado, que ya habíamos dicho de adenina, guanina, timina y citosina. Y mírenlo acá, después se automatizó, entonces acá uno tenía las adeninas, esta es la adenina, la citosina, la timina y timina, adenina, guanina y citosina, ¿sí ven? Cada uno tenía un color, uno lo metía en un, o lo mete todavía en un equipo que nosotros tenemos secuenciación tipo Sanger, y lo que pasa es que estos deoxinucleótidos atraviesan un gel, ¿cierto? Un gel de agarosa, ¿sí? Y lo que pasa es que a medida de mira uno qué tipo de dideoxinucleótido es, entonces si es una timina va a ser de color rojo, si es una timina es de color rojo, si es una adenina amarillo, si no es una guanina azul y si es una citosina verde. Entonces, mediante un láser, lo que uno hace es ir identificando, o nosotros no, el equipo va identificando cada uno de los colores y los va ordenando, y eso es lo que se llama un electroferograma, y mediante ese electroferograma uno sabe en qué orden van cada uno de estos deoxinucleótidos. ¿Listo? Entonces, al saber uno en qué posición va, después uno lo lleva a un software y puede mirar qué tipo de microorganismo es. Así es como funciona lo que se llama secuenciación de genoma de secuenciación tipo Sanger. Este es el equipo. Entonces, miren, mediante un capilar, porque finalmente es una electroforesis capilar, entonces ahí se van leyendo cada uno de si es una adenina, una guanina, una timina y una citosina. Mediante un láser se va leyendo y miren, acá está cómo sale el electroferograma. Entonces, acá ustedes ven si esto es de acuerdo al color, uno ya sabe de acuerdo a los picos, uno ya sabe que en esa muestra, el orden de esa muestra era que acá había una citosina, que había una adenina, una timina, una adenina, una citosina. Cada uno de estos da un color y podemos evidenciar la secuencia. Y de acuerdo a esa secuencia, uno lo coloca en un software que puede decirnos usted que tiene en esa muestra. Entonces, usted puede decir, usted tiene un virus que es influenza. Ese virus de influenza te dice el H, te dice la neuraminidasa, te dice la hemaglutinina, y fuera de eso te lo puede ubicar, o te puede decir de qué parte viene, ¿no? Eso es lo que se conoce como epidemiología molecular. Y hoy en día se tiene la secuenciación de nueva generación
o la secuenciación de genoma completo, ¿cierto? Esto es lo que se tiene. Entonces, estos métodos lo que hacen es utilizar bibliotecas, o sea, lo que hacen es coger el DNA, formar bibliotecas y de acuerdo a las bibliotecas, pues uno puede determinar qué es lo que tiene en cada muestra y además de poder determinar uno lo que uno quiere saber, te puede saber muchas más cosas porque este tipo de secuenciación es masiva, ¿cierto? Entonces uno tiene bibliotecas, como les dije, y tenemos bibliotecas que se van a unir o no a lo que ya se tiene establecido y de ahí lo que se hace es puentes, se hacen PCR puentes y la secuenciación tiene lugar se lleva a cabo en una placa de vidrio de acuerdo a lo que ustedes estén utilizando y mediante unos adaptadores y unos cebadores uno puede determinar o leer cada una de ese, tener la lectura de ese ADN. Se hace después, se compara con una secuencia de genoma, de cualquier genoma, y se puede saber si qué tipo de microorganismo es, de dónde viene. Es mucho mejor que una secuenciación tipo Sanger y te da la epidemiología. Estas son secuenciaciones también basadas en pirosecuenciación, que es otra secuenciación masiva. Perdón por el ruido. En el esquema, bueno, entonces acá nosotros lo que podemos ver es que en la pirosecuenciación se van añadiendo soluciones de adenina, guanina, timina y citosina y a medida que se polimeriza la cadena nueva, pues se van formando pues y se van leyendo más nucleótidos. Esta no se usa mucho actualmente. La secuenciación de nueva generación es la de tipo Illumina, que es lo que se está utilizando hoy en día. Mírenla, ahí está. La secuenciación de Illumina es los que van a la vanguardia en lo que es secuenciación de nueva generación. Es así como secuenciaron lo del COVID, como han secuenciado lo de influenza. Ahorita el problema que se tuvo con Streptococcus galactiae en tilapia, pues todo se determinó es por secuenciación de genoma completo. Entonces, imagínense todo lo que va a salir. Si vamos, ya se puede determinar lo que uno quiere mediante esta secuenciación que puede durar 2 o 3 días. Anteriormente se llevaba meses, hoy en día es mucho más rápido. Y acá está un trabajo que ya fue publicado en el 2013, hace bastante, y ahí era donde se hablaba de la primera vez por secuenciación se empezó a hablar de lo de secuenciación de genoma completo. Salió en la revista Nature y pues des en cuenta que mire desde ese tiempo y pues ya se tenía conocimiento de este tipo de secuenciación. También se conocen micromatrices, que son soportes de cristal o plásticos, en los que se fijan miles de sondas específicas de secuencias conocidas. Entonces, al colocar una muestra amplificada de PCR en contacto con cualquiera de estas sondas, las cadenas que tienen una secuencia complementaria se van a hibridar, ¿cierto? Y luego se empiezan a eliminar todas las cadenas que no se han unido, los que quedó suelto salen mediante lavados y así se van obteniendo cadenas ya conocidas y se van conociendo los patrones. Son las micromatrices. Y también hoy en día existe, después de la PCR en tiempo real, esto ya no es secuenciación, sino existe la PCR digital, ¿cierto? Eso es lo último que hay en lo que es las PCRs. Hablamos de PCR tiempo real y hoy en día se tiene la PCR
digital. Entonces, esta PCR digital es otro método alternativo a la PCR cuantitativa en tiempo real, ¿cierto? Y lo que ayuda es a la cuantificación de organismos modificados y pues a diagnóstico veterinario, por supuesto. Y el fundamento de esta PCR digital es que la mezcla de reacción de PCR se divide en decenas de miles de gotas, esto lo hacen por gotas, y con cada gota que se forma se albergan reacciones de PCRs independientes y el número de copias del ADN objetivo se determina en función del número de gotas positivas para la amplificación del ADN objetivo. Entonces, en conclusión, esta PCR digital es mucho más sensible y más específica y nos puede hacer una cuantificación mucho más rápida. El ICA todavía no lo tiene, pero ya próximamente pues vamos a ver, pero esto pues yo creo que ya después de esta PCR digital, no sé qué es lo que va a, pues lo que viene en curso, pero se dice que es la PCR que va a ser mucho más rápida. Entonces nos va a proporcionar una cuantificación absoluta, no relativa, sino absoluta. Va a eliminar la necesidad de una curva. ¿Se acuerda que yo les dije que para cuantificarse se requería una curva en PCR en tiempo real? Esta ya no requiere una curva y mejora la precisión para cuantificar. Y lo que nos llama la atención es que a bajas concentraciones del virus o de la bacteria, esta sí la va a poder detectar, cosa que no de pronto no lo podía detectar la PCR en tiempo real. Entonces acá está, abajito dice la PCR convencional se utiliza ampliamente, después venía la PCR cuantitativa por tiempo real, y ahorita viene lo que se llama o está de moda la PCR digital, que nos va a proporcionar una cuantificación más precisa y nos va a determinar cantidades muy pequeñas cuando el virus o la bacteria no vienen en concentración muy alta. Entonces, esta PCR sí nos va a ayudar a determinar. Entonces, permite un 10% más de precisión, la sensibilidad llega hasta 10 a la menos 7, que es alto, no requiere de estándares como las curvas, y pues que hoy en día es un poquito cara la plataforma, o sea, el aparato, y los reactivos son costosos. Y finalmente, les quería contar cómo debe ser un laboratorio de biología molecular. Diagnóstico, no de investigación, para que lo tengan claro. Un laboratorio de diagnóstico molecular tiene que estar dividido por áreas. ¿Por qué? Porque se tiene que evitar la contaminación cruzada. Entonces, de acuerdo al espacio que tengan, pues mínimo un laboratorio tiene que tener 3 áreas, ideal si tiene 4, ideal si tiene 5 en el caso que tengan secuenciación. Entonces se tiene que tener un área donde se preparan las mezclas maestras, un área donde se hace extracción, un área donde se amplifica, un área donde se detecta, ¿cierto? Aquí es el área de mezclas maestras. Entonces, si ven, los analistas tienen guantes, tienen mangas, estas mangas azulitas, y tienen su uniforme. Y ustedes dirán, ¿pero para qué se cubren? Para evitar inhibiciones con las nucleasas, porque nosotros tenemos DNasas y RNasas en la piel. Entonces, pues todo tiene que estar libre de DNasas y RNasas. El área de extracción, donde se realiza, como su nombre lo dice, extracción, se extrae el ácido nucleico. El área de convencional, de PCR convencional, mire, este es un PCR convencional, ¿cierto? No tiene una cámara porque es de convencional, o sea, el original o básico. El área de electroforesis, este es un gel de agarosa, donde se colocan las muestras y migra mediante voltaje y mediante tiempo. Y este es un PCR en tiempo real que yo se les había mostrado. O sea, es el principio del termociclador, pero a diferencia del otro termociclador, este tiene una cámara que me va a poder detectar la fluorescencia. También tenemos un secuenciador tipo Sanger. Un secuenciador tipo Sanger que nosotros podemos secuenciar. Es ahí donde pudimos detectar influenza el año pasado.
y es así como está formado nuestro laboratorio. Un laboratorio de diagnóstico tiene que estar dividido en áreas, que es diferente a un laboratorio de investigación, ¿no? Preguntas que tengan de las técnicas de laboratorio